Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana continuamos con el desarrollo de la experiencia número 6. ¿De qué se trataba esta experiencia? Pues de elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Como ustedes saben, esta experiencia de aprendizaje tiene 3 actividades que tenemos que ir desarrollando durante estas semanas, 3 semanas. De acuerdo, la semana anterior trabajamos la primera actividad donde redactamos el desafío según la situación que hemos visto y luego pasamos a la primera fase del Design Thinking, empatizar, donde trabajamos con la entrevista libre y obtuvimos información de los usuarios y las usuarias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en esta actividad número 2 vamos a definir las necesidades de los usuarios y generaremos también ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. Entonces, el propósito de esta actividad es trabajar la fase definir con la aplicación de algunas técnicas que vamos a ver más adelante, como el POV o punto de vista. Y luego, cuando ya tengamos nuestro punto de vista listo, vamos a pasar a la fase idear. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para lograr obtener nuestra actividad. Muy bien, entonces pasamos a la fase definir. Esta es la segunda fase del Design Thinking, donde organizaremos y sintetizaremos la información obtenida de la entrevista. ¿De acuerdo? O también podría ser de la observación o de la investigación que hayamos hecho. Pero recuerden que nosotros hemos trabajado la entrevista libre. Entonces tenemos ya información que nos han brindado las usuarias y los usuarios. En esta ocasión vamos a trabajar el mapa de la empatía. El mapa de la empatía es una técnica que tiene como objetivo sintetizar la información obtenida sobre los entrevistados. En esta ocasión, la familia o el equipo que hemos formado para las entrevistas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones para poder trabajar este mapa? Primero, tienes que dibujar en una hoja o cartulina o en tu cuaderno un cuadrado y dividirlo en 4 partes. Luego, vas a trasladar la información de las entrevistas y colocarlas en cada cuadrante según corresponda. Para ello tenemos aquí 4 puntos. El qué dicen, el qué piensa, el qué hacen los usuarios y el qué sienten los usuarios respecto a las preguntas y el desafío que nosotros hemos planteado. Muy bien, una vez que tengas listo el mapa de la empatía donde hayas organizado y sintetizado toda esta información, vamos a pasar a aplicar la segunda técnica. La técnica del punto de vista o POV. Al tener la información organizada y sintetizada e identificar las necesidades y todas las revelaciones que hayas encontrado en los usuarios, vamos a definir el problema, o sea, cuál es el problema central de lo que yo he averiguado. ¿Por qué? Porque quiero ahora buscar soluciones de forma más precisa, con las ideas más claras y considerando las revelaciones que surgieron. ¿Ok? Entonces, para trabajar la técnica del punto de vista o POV, vamos a trabajar con este tablerito que ustedes ya han visto también antes, que tiene 3 elementos principales. Los usuarios, la necesidad y el insight o revelación. El usuario o los usuarios son aquellas personas que nosotros hemos entrevistado, que forman parte también de nuestro equipo. La necesidad es lo que nosotros hemos visto que necesitan los usuarios. Y el insight o revelación es la motivación para obtener esa necesidad. ¿De acuerdo? Es la motivación que hace que ellos tengan esa necesidad. Entonces, en este ejemplo, tenemos que el usuario en este ejemplo es la señora Carmen que realiza compras en el mercado. Necesita reducir el uso de las bolsas de plástico para transportar sus alimentos. ¿Pero por qué necesita eso? Porque se ha dado cuenta que está acumulando una gran cantidad de bolsas de plástico. Entonces ella se ha dado cuenta que está acumulando muchas bolsas de plástico
y necesita reducir estas bolsas, este uso de la cantidad de bolsas, ¿no? Entonces, para esto hay que buscar una solución. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, de aquí, de este punto de vista, va a salir una pregunta. Y aquí es donde vamos a aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Es donde esta pregunta nos va a llevar a tener muchas ideas creativas para darle solución a este problema. ¿Ok? Entonces, ya tenemos definido el problema y ahora debemos pensar cómo podríamos resolver ese problema. En este caso, de la señora, que es nuestro usuario. Para ello aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con la usuaria o el usuario, sus problemas y las revelaciones encontradas. Aquí tenemos otro ejemplo. Según el punto de vista que hemos visto, redactamos la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico para transportar los alimentos? Entonces, con esta pregunta, yo voy a poder generar ideas, pasar a la fase idear. Pasamos a la fase idear, donde generaremos ideas creativas. Esta fase es muy importante porque nos va a permitir brindar soluciones posibles a ese problema que hemos encontrado. Y aquí vamos a aplicar una técnica que ya hemos trabajado también, que es la técnica lluvia de ideas. Con esta técnica podemos dar muchas respuestas a esa pregunta que hemos formulado. ¿Y en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en dos momentos. Primero, escribe tu pregunta retadora formulada en la fase definir. Lo tienes. ¿Cómo podríamos reemplazar las bolsas de plástico para transportar alimentos? Ya tienes tu pregunta retadora, listo. Pasamos al segundo momento, que es trabajar en equipo. El equipo escribe sus ideas. Aquí pueden utilizar post-its, tarjetitas de colores o papelitos de colores o de cartulina. Y todo el equipo, es decir, los usuarios y ustedes, van a empezar a redactar posibles soluciones a esa pregunta. Entonces, empiezan a redactar y colocan en un espacio libre, ya sea una pizarra o una pared, todas sus ideas. Listo, ya tienen todas sus ideas a esas posibles soluciones. Recuerden que esas ideas pueden ser plasmadas en textos o también en imágenes. En este caso, tenemos aquí 3 ideas que han colocado estas personas, que dicen bolsas de retazos de tela, bolsas tejidas de fibra vegetal y bolsas tejidas. Y pueden surgir muchas más ideas también. Entonces, una vez que tienes la lluvia de ideas, como lo mostramos aquí, ¿okay? Aquí está la pregunta y aquí está la lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar a seleccionar la mejor idea o la idea solución. Una vez generadas todas estas ideas, evaluamos con estos ítems cuál de estas ideas se acerca más a solucionar el problema de los usuarios. Colocamos todas las ideas en esta parte superior y vamos a ir evaluando cada una de ellas con estos ítems. Por ejemplo, nos dice el primer ítem: ¿es original esta idea? ¿Brindará solución al problema encontrado? ¿Es fuera de lo común? ¿Es económica? ¿Es fácil de implementar? Del 0 al 5, ¿cuánto vamos colocando en puntuación a estas ideas? Cuando termines de evaluar todas estas ideas, vas a sumar y vas a obtener un puntaje total de cada una de estas ideas. Y luego, la que tenga mayor puntaje va a ser tu idea ganadora.